Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Jonathan. Qué lindo, ¿verdad? Es adorar al Señor, ¿verdad? El Señor se goza cuando le adoramos, cuando confiamos en Él en fe. Amén. Así que reciban todos un cordial saludo, una bienvenida cordial. Hoy domingo 9 de enero. A usted que se está conectando ahí por Facebook, ¿verdad? Sea bienvenido. Estamos aquí ubicados en el 3525 Broadway en Rockford. Somos la iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Los pastores Mario y Patti Torres estamos para servir. ¿Por qué no damos un aplauso a los hermanos que se están conectando? Amigos, y sean todos bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, nos da gusto tenerlos por acá con nosotros, es un placer. ¿Trajo su Biblia? Sí, levante su mano, si usted tiene su Biblia ahí, si no, ahí tenemos suficientes afuera, usted puede tomar una, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio de nuestro Evangelio según San Juan. Si usted recuerda, a finales de noviembre, el 28, que dejamos por aquí en pausa el estudio del Evangelio según San Juan. Nos quedamos en el capítulo 17, vamos a seguir estudiando la oración de Jesús, ¿ok? Así que el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Jesús ora por sí mismo, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 5, del capítulo 17. Así que tome su Biblia ahí y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, capítulo 17, el Evangelio según San Juan, versículo 1. Dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera en tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, y al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nuestra fe es exaltada, Señor. Nuestra fe crece, Señor, y tú, Señor, sigue haciendo tu obra a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como cristianos, nosotros siempre tenemos que tener prioridades en la vida, ¿verdad que sí? Y una de nuestras prioridades en nuestra vida debe ser tener una relación cercana y profunda con el Señor, ¿sí? Y una de las mejores maneras para hacerlo es a través de la oración, ¿sí? Así que Jesús oraba siempre. ¿Cuántos saben eso? Amén. Jesús pasaba tiempo en oración, apartaba tiempo orando a solas con Dios Padre. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Jesús dice que a pesar de lo cansado que estaba y ajetreado de todo el día, caminando en las calles de allí de Jerusalén, de Samaria, de Galilea, pasaba tiempo a solas, orando, ¿sí? Con Dios Padre. A pesar de que estaba ocupado, siempre sacaba tiempo para estar a solas con Dios. Qué buen ejemplo nos da el Señor, ¿verdad que sí? Y no importa qué tan ocupado, porque muchos podrán decir, ay, es que usted no sabe, hermano, cómo yo trabajo, ¿verdad? Estoy bien cansado, me duele la espalda, mire, usted no sabe todo cómo me trata en el trabajo. Pero Jesús también, él lo despreciaban. ¿Qué no le hicieron a Jesús, verdad? Lo querían hasta matar. Sí, andaban ahí detrás de él, ¿verdad? Pero Jesús, a pesar de eso, pasaba tiempo en oración al Padre, ¿verdad? Es nuestro ejemplo a seguir. Miremos algunos ejemplos por acá. Mira, dice Marcos 1:35 que a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿A qué? A orar. ¿Te das cuenta? Antes del amanecer. Bueno, ahorita cuesta que amanezca, ¿verdad? Son las 7 de la mañana y todavía no ha amanecido.
Pero tú puedes sacar tiempo, ¿verdad? No sé cómo esté tu trabajo, algunos trabajan de día, otros de noche. Saca un tiempo para estar a solas con el Señor. No hay mejor tiempo que este. Es como cargar nuestras baterías, ¿verdad? Dice también Lucas 6:12 que cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte, ¿a qué? A orar, dice. Y oró a Dios toda la noche. Jesús tenía el día siguiente que elegir a sus 12 discípulos, a sus 12 seguidores, ¿verdad? Tenía que tomar una decisión muy importante. Y Jesús, que conoce todo, podría haber dicho, no, pues ya lo sé todo, ¿verdad? ¿Para qué voy a orar? No, Jesús pasó tiempo a solas con el Señor orando. Y no oró 5 minutos, ¿verdad? Como algunos de nosotros, ¿verdad? 5 o 10 minutos, ya que estamos bien dormidos. No, oró, dice, ¿cuánto? Toda la noche, ¿te das cuenta? ¿Verdad? Yo recuerdo en mis primeros años, ¿verdad? En el Evangelio, allá en Guatemala, mi tierra, mi Tangamandapio, mi tierra querida, pasábamos tiempo en oración, hacíamos vigilias, ¿verdad? Y las vigilias eran de toda la noche ahí, ¿verdad? Orando, cantando al Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Pasar tiempos en la presencia del Señor. 31 de diciembre, ahí pasábamos en la iglesia, ahí nos daban las 12 orando y cantando al Señor, ¿verdad? Todos los hermanos, ¿verdad? Y mirábamos milagros acontecer, cosas extraordinarias, porque estábamos todos unidos en oración, ¿sí? Que la iglesia siga esas costumbres, ¿verdad? Que no se pierda, que estemos siempre unidos en oración, es nuestro deseo. Así que tenemos una tarea que hacer, orar. Así que también el Señor es nuestro ejemplo. Jesús oraba siempre, pasaba tiempo orando a solas con Dios el Padre y nos lo demostró con hechos. Después del discurso de despedida del Señor, que les habló a sus discípulos, ¿verdad? De que Él se iba a ir, se dirigió a su Padre Celestial en oración. Lo vamos a ver aquí en Juan 17. Pero también su labor continúa, ¿sí? Así como lo hizo aquí cuando estaba físicamente en la tierra, también el Señor continúa en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:34? Dice, mira, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta? El Señor está orando por ti, por mí, por todos nosotros. Así que donde quiera que tú vayas, acuérdate, hay alguien que está orando por ti. Las 24 horas, los 365 días del año, el Señor no descansa, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor tiene una labor muy importante que está haciendo en el cielo y es intercediendo por nosotros. ¿Y qué dice Hebreos 7:25? Dice, por eso también Jesús, hablando de Jesús, Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El Señor está orando, sigue su obra intercesora por nosotros, por la eternidad. Así que el Señor está dándonos el ejemplo de la oración. Sigamos ese ejemplo, ¿verdad? Hoy vamos a ver entonces el capítulo 17, sí, el versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a ver ahí cómo Jesús les dice, después de decir todas esas cosas, ¿sí? Dice el Señor. Y los puntos que vamos a ver hoy son estos. Jesús ora por sí mismo, es el título. Punto número 1, ahí lo tienen ustedes en sus notas, en el boletín. Vamos a ver la intimidad entre el Padre y el Hijo, versículo 1. Y punto número 2, la autoridad para impartir vida eterna, versículo 2. Y punto número 3, ¿qué es la vida eterna? Y punto número 4, ¿qué es glorificar a Dios? Verso 4 y 5. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir despacito, pero vamos a ir viendo poco a poco esta oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El capítulo 17 se divide en 3 partes, ¿sí? La primera parte es, Jesús está orando por sí mismo, vamos a ver ahorita del verso 1 al 5. Luego también vamos a ver aquí que Jesús ora también por sus discípulos, versículos 6, ¿verdad? En adelante al 12. Y también Jesús ora por su iglesia, ¿verdad? Del versículo 13 al 29. Así que se divide en 3 partes la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tercera oración que queda registrada de Jesús, que los evangelistas registran de Jesús. Las oraciones anteriores que Jesús hizo
Una de ellas fue frente a la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos San Juan capítulo 11, versículo 41 al 42? Jesús oró, ¿verdad? Antes de resucitar a Lázaro de la tumba, extendió sus manos. Siempre que Jesús oraba es algo muy interesante, que aquí en nuestras costumbres occidental, nosotros siempre para orar, siempre nos inclinamos, ¿verdad? Y cerramos los ojos y agachamos la cabeza así. No, en la costumbre occidental, siempre que oraban, lo hacían con los ojos abiertos y viendo hacia el cielo. Mira, qué diferencia, ¿verdad? Así deberían de hacer nosotros, ¿verdad? Así lo hacía Jesús. Jesús cada vez que oraba, alzaba los ojos al cielo, extendía las manos y daba gracias a Dios. Y lo decía en voz alta, para que toda la gente creyera y escuchara, ¿verdad? Sí, porque él ya había pasado tiempo en oración, ¿verdad? Entonces, y las oraciones de Jesús muchas veces eran muy cortas, ¿verdad? Esta del capítulo 17 es una de las que están, las más largas que quedan registradas aquí en la Biblia. Así que también otra ocasión que Jesús oró fue cuando los griegos se acercaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Jesús dijo, mi hora ha llegado, ¿verdad? Así que esta es la oración en el que quedó registrada en el capítulo 17, también llamada la oración del sumo sacerdote, ¿sí? O la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo lugar la noche antes de su crucifixión y en verdad es una oración que muestra la intimidad entre el Padre y el Hijo, ¿sí? No hay voz que haya sido alguna vez escuchada ni en el cielo ni en la tierra, ni más exaltada, ni más santa, ni con más fruto, ni más sublime que la oración que Jesús hizo por Él mismo, por sus discípulos y por nosotros, aquí registrada en el capítulo 17 del libro de San Juan. Así que esta no es una oración inferior o superior. Constantemente se ve en ella la igualdad que hay entre Jesús, el Hijo, y Dios Padre, ¿sí? Así que los dos tienen el mismo propósito. Cuando el Hijo habla, no está intentando hacer que el Padre escuche, más bien está expresando en voz alta el propósito de la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esta oración nunca deja de ser, es una oración que por sí decirlo todavía continúa. Es un ruego que Jesús sigue haciendo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Lo vimos ahí en Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Así que vamos a ver entonces, punto número 1, la intimidad entre el Padre y el Hijo. Veamos ahí, Jesús está orando, dice Juan 17:1. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Mira Jesús, qué hermoso, ¿verdad? Actitud. Jesús está orando a Dios Padre, levantando los ojos al cielo. Esto indica entonces, como decíamos, la postura física de Jesús mientras oraba. Esta postura es usualmente es una oración muy profunda que está haciendo Jesús ahí, ¿sí? Sin embargo, en la Biblia hay mucho espacio es ocupado en esta oración porque es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo se está acercando al final de su ministerio aquí en la tierra. Así que Él está orando, ¿sí? Antes de ir a la cruz, terminando su labor de predicación pública. Ya no está sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, ¿verdad? Haciendo milagros ostentosos. No, ahora se está dirigiendo específicamente, ¿verdad?, a sus discípulos. Sí, se está despidiendo de ellos porque ya no los iba a tener físicamente. Era necesario, ¿verdad?, que Él se fuera para que enviara su Espíritu Santo. Entonces, si vemos aquí en el capítulo 16 que estudiamos anteriormente, el Jesús les viene diciendo acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dice en el capítulo 16, verso 7, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. Dice Jesús, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea, era necesario que Jesús partiera al cielo, ¿sí?, para que su obra redentora se extendiera alrededor de la tierra. Iba a haber multiplicación, iba a haber extensión del reino, y así fue, ¿verdad? El Señor iba a usar a cada uno de sus discípulos, ¿sí?, para seguir y continuar su obra que Él empezó en la tierra.
¿verdad? Y les venía diciendo acerca de eso. Dentro de poco ya no me verán más, les decía. Capítulo 16, verso 16. Pero tiempo después me verán de nuevo, les dijo, ¿verdad? O sea, les estaba dando como un acertijo. Ahorita no me van a ver, pero de pronto después me van a volver a ver, les decía, ¿verdad? Y decían ellos, ¿y cómo está eso, verdad? ¿Que a qué se refiere? Se rascaban la cabeza, ¿verdad? Que dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán. ¿Y qué se refiere cuando dice voy al Padre, verdad? ¿Qué quiere decir que dentro de poco no entendemos, decían los discípulos, no entendemos nada? Así que Jesús se dio cuenta, ¿verdad?, de que ellos no entendían muchas cosas, pero los estaba preparando, los estaba, para que cuando ocurriera, creyeran, ¿sí? Así que Jesús les dijo, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán porque va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y les da el ejemplo que será como una mujer de parto, ¿verdad? Cuando va a dar a luz. Vienen los dolores y las situaciones difíciles, ¿verdad? Los gritos y todo eso, ¿verdad? Las madres, pues, que son madres, comprenden toda esa situación, ¿verdad? Por la que ya pasaron al dar a luz un bebé. Pero no es cierto que después que el niño nace, ese dolor y todo ese sufrimiento se convierte en gozo, en alegría, ¿verdad que sí? Así les está diciendo Jesús, así va a ser. Ustedes ahorita van a llorar porque yo voy hacia la cruz, me van a ver sufrir, me van a ver derramar sangre, dar mi vida en la cruz, ¿verdad? Tanto sufrimiento y tanto dolor, pero vale la pena, les conviene que yo me vaya porque entonces vendrá el Espíritu Santo, ¿verdad? El Paracletos, ¿verdad? El ayudador, el consolador, ¿verdad? Que vendrá a continuar la obra redentora aquí en la tierra. El Espíritu Santo va a cumplir la función de convencer a las personas de pecado, justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces era necesario que Jesús se fuera. Y les dice algo más acerca de la oración. Les dice, les digo la verdad, ¿sí? Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, dijo el Señor, ¿verdad? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, le dice, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán la alegría en abundancia. Capítulo 16, versículo 24. Así que Jesús les está hablando ya a sus discípulos, ya no en parábola, les está hablando ya con claridad, ¿sí? Están entendiendo, ya no les está hablando en sentido figurado, les está hablando las cosas abiertamente, claramente, para que crean, ¿sí? Entonces, por cuando se refiere aquí, después de decir todas estas cosas, se refiere Juan a que ya les había dicho a sus discípulos, así termina el capítulo 16, les he dicho todo esto, dijo Jesús, para que en mí tengan paz, ¿sí? Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas, tristezas, aflicciones, pero ¿qué les dijo el Señor? Pero anímense, ¿sí? Porque yo he vencido al mundo, les dijo el Señor. El Señor les está dando una palabra de confianza, les está dando una palabra de fe, de fortaleza, para que tengan fe, tengan confianza en el Señor, que aunque no lo iban a ver físicamente con ellos, su mejor amigo se iba a ir, ¿verdad? Lo iban a volver a ver, ¿verdad? Y así fue. Después, al tercer día, cuando resucitó, siguió apareciéndose, ¿verdad? Por 40 días a muchas personas, ¿verdad? Y comió con ellos, les mostró sus manos, sus pies y todo, para que creyeran. Y entonces, vemos ahí cómo los discípulos fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el capítulo de Hechos, el libro de Hechos. Vino el Espíritu Santo y los llenó con poder, ¿verdad? Para que siguieran predicando y haciendo la obra cual les habían sido encomendados. Así que les dijo el Señor, la hora ha llegado, ¿sí? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, ¿sí? Jesús en la cruz del Calvario se iba a glorificar. Siempre que el Señor decía, hablaba de su glorificación, estaba hablando de su crucifixión. Es en la cruz en la que el Hijo iba a ser glorificado. La cruz fue una humillación, ¿verdad que sí? Fue una humillación absoluta por el mundo, pero fue un instrumento de glorificación ante los ojos de Dios. El enemigo lo miraba como algo, como una victoria. Jesús fue derrotado en la cruz, ¿verdad? Se murió, pero en la cruz el Señor manifestó su poder, manifestó su gloria. Fue la mayor muestra de victoria, ¿verdad? Sobre el enemigo. Y fue un instrumento de glorificar a Jesús ante los ojos de Dios. Así que, dijo Jesús, para que tú
también, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que es un trabajo. La cruz glorificó al Hijo, mostrando la sabiduría y el poder de Dios, y también glorificó al Padre, ¿sí? Mostrando su sabio plan y su gran sacrificio al entregar a su Hijo por amor a nosotros, ¿sí? Así que el motivo de Cristo debe ser también el motivo nuestro, hermanos. Así como Jesús siempre lo que hacía, trataba de hacer, y siempre lo hacía, era para dar gloria y honra al Padre. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Cuando pidamos al Señor en oración una bendición, pidamos que lo que pidamos nos ayude a poder glorificar a Dios Padre, ¿sí? Pídele siempre al Señor, de acuerdo a su voluntad, que todo lo que tú hagas pueda darle gloria y honor a Dios, ¿sí? Que esté de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Que no sea contrario a su voluntad, a lo que Él dice en su palabra. Siempre pídele al Señor, así como pedía a Jesús, ¿verdad? Que pueda yo glorificarte a ti, Padre, ¿verdad? Oremos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre al Señor y tratando de glorificar al Señor en todo lo que hagamos, ¿sí? ¿Ok? Si tú le pides al Señor, Señor, dame un trabajo, ¿sí? Pídele también que ese trabajo pueda honrar a Dios, ¿sí? Que sea un trabajo honesto, honrado, justo, que te pague bien y que te permita también ser instrumento en ese trabajo para el Señor, ¿sí? Para bendecir a otros, que seas tú usado grandemente en ese trabajo. ¿Tú crees que si tú pides eso, Dios te va a conceder tu petición? Claro que sí, porque Dios se enorgullece también de que sus hijos traten de honrarlo en todo lo que hagan, ¿sí? Y si tú le dices, Señor, aumenta mi salario, por ejemplo, ¿verdad? Y le dices, Señor, yo quiero ganar más. Pero le dices, porque quiero gastármelo en mí mismo, en mis propios deleites, ¿verdad? Quiero comprar más cosas materiales. Me quiero comprar otro carro, ya está muy viejo, me quiero comprar ahora ya un Mercedes-Benz o un Ferrari, ¿verdad? Y le estás pidiendo solo cosas para ti. Y no estás pensando ni agradar a Dios, ni ayudar a los demás, ¿verdad? Bueno, yo pensaría mucho, ¿verdad? Si Dios va a contestar esa oración, ¿verdad? Pero lo más sabio sería, Señor, auméntame el salario porque quiero ayudar a mi familia, ¿verdad? Que está en necesidad. Quiero ayudar a los hermanos. Quiero dar más diezmos y ofrendas a la iglesia. Quiero que tu obra se extienda. Quiero ayudar a las misiones, ¿sí? Dame, Señor, para ayudar a aquellos niños huérfanos que no tienen padre ni madre, que no tienen comida. ¿Tú crees que Dios se va a agradar de tu oración? ¿Que estás pensando en los pobres, en los demás? Claro que sí, porque estás tratando de glorificar a Dios en todo lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en todo lo que pidamos al Señor, busquemos siempre agradarle, busquemos siempre hacer su voluntad aquí en la tierra. Así como el motivo de Cristo, así debe ser el nuestro. Amén. Y el punto número 2, vemos aquí entonces la autoridad para impartir vida eterna. ¿Qué dice el Señor? Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Mira, el Hijo de Dios es el único que tiene autoridad para impartirnos la vida eterna, ¿sí? Nadie más. Solamente Jesús puede perdonar pecados, solamente Jesús puede dar vida eterna. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, ¿sí? Es algo que se presenta como el propósito principal y la misión de Dios, de Jesucristo. No solo tiene esa autoridad Jesús, sino que además tiene potestad sobre toda carne, sobre todo ser humano, ¿sí? Jesús aquí afirmó entonces tener la autoridad para determinar el destino final del hombre. ¿Te das cuenta? Esto nos debe de dar la esperanza para que sigamos trabajando en el ministerio evangelístico, hermanos, ¿sí? Porque sabiendo que Jesús tiene toda potestad sobre toda carne, sobre todo ser humano, aquí en la tierra, incluso el Señor tiene potestad para aquellos que lo rechazan o ignoran acerca de Él, ¿sí? Incluso si ellos no saben o no reconocen a Jesús, Jesús tiene potestad sobre ellos también, ¿sí? Así que con confianza nosotros podemos ir y compartir las buenas nuevas de salvación, predicar el Evangelio, y si ellos rechazan, no te están rechazando a ti, hermano, están rechazando a Jesucristo, están rechazando al dador de la vida, ¿verdad? Entonces,
el Señor tiene potestad también hacia los incrédulos, ¿verdad? Pero el deseo del Señor es que ninguno se pierda, ¿sí? Sino que todos lleguen al arrepentimiento, al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que como dice Filipenses 2, 5 y 11, esta es una demostración de esto, de que todos un día reconocerán la autoridad de Jesús. Dice Filipenses 2, 5 y 11 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que nuestra confianza está en el Señor, que Él va a seguir haciendo su obra. Nosotros somos nada más sus instrumentos y tenemos que seguir siendo obedientes a su voluntad. Amén. Y eso nos tiene que dar la confianza para seguir predicando el Evangelio, haciendo el ministerio evangelístico. Así que, punto número 3, ¿qué es la vida eterna? Dice aquí Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna entonces es conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero solo el conocer en verdad al Padre y al Hijo Jesucristo de una manera intelectual no basta, ¿sí? El término conocer en el original, en este caso, no es solo conocimiento intelectual, sino debe ser creer en Él e invitarle a ser parte de nuestra vida, ¿sí? Es un conocimiento práctico, hermanos, ¿sí? No es nada más un conocimiento intelectual, ¿verdad? Mental. Por cierto que es solo el primer paso en el proceso de conocer a Dios, ¿sí? Se empieza confesando a Jesús con tu boca y creyendo con tu corazón, ¿sí? Ahí es el inicio para una carrera, ¿verdad? Larga, ¿verdad? De desarrollo, donde tú vas a ir conociendo cada día más al Señor. Es como cuando una persona conoce a quien será su futura esposa, ¿verdad? Primero conoce, si están siendo novios, se casan, compran una casa, y ahí se inicia una larga trayectoria, ¿verdad que sí? En que los dos cónyuges se van a conocer cada día más. Y seguimos hoy en día aún todavía conociéndonos, ¿verdad que sí? Y cuando nos hicimos novios con mi esposa y ya el otro año, este año, cumplimos 25 años de casados, pero ya habíamos tenido 4 años de noviazgo, o sea, ya teníamos 29 años de conocernos, imagínate. Nunca nos imaginamos, ¿verdad?, cómo iba a ser la relación, ¿verdad? Pero en todo este trayecto hemos ido pasando pruebas, situaciones difíciles, hemos ido superando muchas situaciones, pero eso nos ha ido uniendo mucho más, ¿sí? Las pruebas, las situaciones, los momentos también de alegría, de gozo, de satisfacción que da en la vida. Eso nos ayuda a permanecer siempre juntos, ¿verdad?, agarrados de la mano de Dios. Así es la vida cristiana. Cada día, cuando vamos buscando del Señor en oración, en lectura de su palabra, estudiando, profundizando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos conociendo un poquito más al Señor. La vida eterna entonces se encuentra en el conocimiento experimental, ¿sí? Viene del original ginosko, en el conocimiento experimental de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Dice Espíritu Santo. Entonces dijo el Señor, que te conozcan. Así que el griego del verbo está en presente subjuntivo, indicando que el conocimiento es una experiencia de crecimiento, no es estático, ¿sí? Aquel que diga, no, yo ya lo sé todo de la Biblia, me sé la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Es mentira. Siempre, aunque tú ya te sepas Juan 3:16, aunque ya te sepas el Salmo 23 y todo eso, siempre hay cosas nuevas que vamos conociendo, ¿sí? Y seguimos conociendo y no vamos a terminar de conocer a profundidad los secretos, los tesoros que el Señor tiene aquí preparados para aquellos que le buscan de todo corazón. Amén. Así que, ¿qué es glorificar a Dios? Punto número 4, vamos a ver. Dice el Señor, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Mira qué precioso, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos decir así como el Señor, ¿verdad? El día que estemos hasta el último día en la tierra aquí, ¿verdad? Terminé la obra, llegamos a la presencia del Señor, terminé la obra que me encargaste, ¿verdad? Hice lo que tú me encomendaste hacer, ¿verdad? Así que era de Jesús, glorificó a Dios aquí en la tierra. Desde que Él nació, ¿sí? Jesús glorificó al Padre a través de toda su vida, desde su circuncisión, ¿verdad? Circuncidado al 8º día también como buen judío, ¿verdad?
de su dedicación al templo, que aparece ahí cuando tenía 12 años, ¿verdad? A los 8 días lo dedicaron, lo presentaron al Señor, y luego aparece en el templo cuando tenía 12 años también, hasta sus tranquilos años de obediencia en Nazaret, ¿verdad? Cuando se sometió a sus padres José y María, y Jesús agradó al Padre en todo, ¿sí? Y glorificó al Señor en todo, ¿sí? Jesús no esperó hasta la cruz, sino en toda su vida la dedicó a servir y obedecer a Dios Padre. Así que Jesús glorificó al Padre a través de su fe, a través de su obediencia, a través de su obra durante los años de ministerio aquí en la tierra. Cada sermón que Jesús predicó, cada persona ciega o enferma que Jesús sanó, cada instrucción o entrenamiento que Jesús dio para sus discípulos, cada confrontación que hizo con los líderes religiosos corruptos de su época, cada pregunta que respondió, ¿verdad?, a estos fariseos, cada toque amoroso que dio a las personas, todos estos glorificaron a Dios el Padre. Cada acto que Jesús hizo, lo hizo para glorificar a Dios el Padre. ¿Te das cuenta? Él sirvió en esta tierra y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Glorificar a Dios en este pasaje entonces significa acabar la labor que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, a completar la obra que Dios nos ha encomendado. Así que Jesús siempre había obedecido al Padre, pero la cruz fue la muestra suprema de su obediencia, ¿sí? Jesús tenía una misión que cumplir desde que antes que fuera concebido por el Espíritu Santo. Era que vendría a la tierra a perdonar, a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Tenía una misión que cumplir y Jesús la cumplió a cabalidad de la letra, ¿sí? Así que la cruz es la muestra suprema de su obediencia, aunque al orar en el Getsemaní, la cruz aún no se había manifestado, no había tenido lugar, pero el Señor ya ve esa obra redentora como si ya hubiera sucedido, como si ya hubiera sido consumada. La oración se cumplió en plenitud cuando Jesús resucitó al tercer día. El Señor lo levantó de la tumba y lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses, ¿verdad? Y lo sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Se recuerdan ustedes, verdad, a Esteban, ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿verdad? Y colocaron sus ropas en los pies de un tal Saulo de Tarso, que después se convirtió en el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Esteban, dice la Escritura, que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces eso enfureció a los líderes religiosos y con más cólera rasgaron sus ropas y lo mataron, ¿verdad? Porque no creyeron en que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo, ¿verdad? Lo tacharon de blasfemo, ¿verdad? De mentiroso, y por eso lo condenaron a muerte. Así que esto nos muestra, ¿verdad?, que se cumplió la obra redentora del Señor. Y Jesucristo existe con Dios el Padre desde la eternidad. Veamos el versículo 5, dice: ahora, Padre, dice el Señor, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¿Te das cuenta? Jesús existía con Dios el Padre desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Por eso es que cuando tú ves aquí en Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1, ¿verdad? Dice siempre la Escritura, ¿verdad? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Entonces está hablando, ¿verdad? Entonces dijo Dios, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Está hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios vio que todo esto era bueno. Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo con Dios Padre y Dios Espíritu Santo en la creación.
y lo vemos aquí también en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Lo vemos aquí que dice, en el principio la palabra ya existía, dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea, el verbo, ¿sí? Se refiere a Jesucristo. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Te das cuenta? Jesús está ahí manifiesto en la creación del mundo. El verbo se hizo carne a través de Jesucristo, ¿verdad? La palabra creadora de Dios. Así que la vida eterna es conocer al Padre, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Glorificar a Dios habla de la labor que Jesús hizo y que terminó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Seguir en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Y la cruz fue la muestra suprema de obediencia. Se culminó en su muerte en la cruz. Así que Jesús dice ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, hermanos, una gran comisión. ¿Y cuál es esa? ¿Sí? El libro de Mateo termina con esa gran comisión, es que id por todo el mundo, dice, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas conforme os he mandado, dice el Señor, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros una tarea, hermanos, ¿sí? Y tenemos que obedecerla. Es un mandamiento, ¿verdad? No nos avergoncemos de predicar el evangelio, no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque, como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? A todo aquel que cree, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego, al gentil, a todos aquellos, ¿verdad? Que hemos creído en el Señor Jesús. Así que como conclusiones podemos decir que vemos la intimidad entre el Padre y el Hijo, vemos la autoridad para impartir la vida eterna en la oración de Jesús, vemos también que la vida eterna, ¿verdad?, consiste en conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, el único Dios verdadero a quien Él ha enviado, y que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien intercede por nosotros. Mantengámonos también nosotros orando por todo, para que todo lo que nosotros hagamos, tratemos de darles en todo la gloria a Dios Padre, ¿sí? Vivamos una vida que agrade al Señor en todo lo que hagamos, que nuestras oraciones cambiemos nuestra manera de orar, busquemos siempre agradar a Dios. Oremos para que seamos nosotros guardados del mal, que el Señor aleje, como el Padre nuestro, ¿verdad?, que dice, el Señor, quita de nosotros toda tentación, aléjanos de toda tentación, ¿verdad? Oremos para que odiemos el pecado, la injusticia, procuremos trabajar por la justicia, por todo lo que es bueno, por todo lo que es puro, agradable a Dios. Como hijos de Dios, entonces, debemos de guardarnos del mal, seguir el ejemplo de Jesús en santidad, en pureza. Debemos odiar la impureza, la contaminación, el pecado, etcétera, ¿verdad? Dejar esa vida atrás, ¿verdad? Ya el Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así que sigamos una nueva vida. Estamos empezando un nuevo año, estamos empezando, ¿verdad?, a hacer nuevas resoluciones. Es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, ¿sí? Para cambiar nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Los cristianos nos debemos de distinguir del mundo mostrando el amor del Padre hacia los demás, que Cristo vive en nosotros. Mostrémosle al Señor. Así que hagámonos estas preguntas. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios Padre? ¿Sí? Escríbelo ahí en tus notas, ahí, ¿verdad?, en tus anotaciones. Te lo dejo de tarea. Reflexiona ahí en tu casa, a solas con Dios, ora a Dios y hazte esta pregunta: ¿cómo puedo yo dar gloria a Dios Padre en lo que yo hago? ¿Sí? ¿Ok? En mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, donde yo me desenvuelvo, etcétera, etcétera. Pregunta número 2, ¿cómo debe de cambiar mi forma de orar? ¿Sí? ¿Cómo debo de cambiar mi forma de orar? ¿Sí? Acordémonos que cuando oremos siempre busquemos la manera de dar gloria a Dios en todo, ¿sí? Entonces nuestra manera de orar también tiene que cambiar, ¿sí? A partir de ahora empieza a orar de diferente manera. Siempre ora a Dios: Señor, si le vas a pedir un auto, Señor, quiero un auto, Señor,
que me ayude, que no me deje tirado ahí en la nieve, ¿verdad? Que sea bonito, barato, que pueda pagarlo, ¿verdad? Pero pídele también que ese carro sea de bendición para otras personas, ¿sí? Que si hay algún hermanito que quiera venir a la iglesia, alguna persona en necesidad, que ese carro que tú le estás pidiendo a Dios te sirva para traer a esa persona al reino de Dios, ¿sí? Si que todo lo que hagamos, hermanos, sea para glorificar al Señor, ¿verdad? Si le vas a pedir al Señor, oh Señor, dame, este año yo quiero salir de vacaciones con mi familia, quiero ir a un lugar bonito. Pídele que eso sea un tiempo para pasar tiempo con tu familia, que lo recuerden por siempre, que sea un tiempo memorable, que Dios te guarde en tu camino y que puedas admirar la belleza de Dios, su creación. Este año pasado que terminó, Dios cumplió un sueño para nosotros, un deseo, que fue ir a conocer las cataratas del Niágara allá en Nueva York, ¿verdad? ¿Cuántos años teníamos, verdad, que no se nos había hecho realidad? Habíamos visto nada más por fotos, por televisión, pero Dios nos concedió ese deseo de estar ahí en presencia, y ver es la majestad de la creación de Dios, el ruido del agua caer, ¿verdad? Y nos tomamos fotos, y terminando este año, estábamos ahí escribiendo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que a ti que te gustaron más de este año? Y entre ellas todos pusimos haber viajado en familia allá en Nueva York a conocer las cataratas del Niágara. Que ese sea, ¿verdad?, uno de nuestros propósitos en este nuevo año. Si tú has estado muy metido en el trabajo, has estado muy agobiado, no has tenido tiempo para dedicar a tu familia, que este año sea un tiempo diferente, que este año sea un tiempo que tú puedas apartar, porque la Biblia dice también que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad que sí? La Biblia no es solo trabajo, no, hay que también dedicar tiempo a la familia, hay que dedicar tiempo también, porque estos son recuerdos, son memorias que quedarán grabados por siempre. Así que en todo lo que hagamos, hermanos, tratemos de dar gloria a Dios el Padre y cambiemos nuestra manera de orar. Y pregunta número 3, cuando tú oras, ¿lo haces con fe, creyendo en que el Señor lo hará? ¿Sí? Así que hazte estas preguntas. Cuando yo oro con fe, ¿verdad? Que no vaya a pasar como estos hermanos que estaban orando por Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel. Y luego Pedro, el Señor lo saca de la cárcel y va a tocar la puerta, ¿verdad? Y llega y ¿quién es? Es Pedro. No creían, ni le abrieron la puerta al pobre Pedro, ¿verdad? Yo orando para que Dios lo libertara de la cárcel, ya el Señor lo tenía ahí enfrente, ¿verdad? Y no creía que Dios había hecho el milagro, ya lo había sacado de la cárcel, ¿verdad? A veces así somos, hermanos, oramos y el Señor nos concede el milagro y todavía no lo creemos, ¿verdad? Así que creamos por fe que Dios va a hacer cosas nuevas en nuestra vida, Dios va a seguir cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros y tratemos en todo lo que hagamos dar gloria a Dios como lo hizo Jesús. Así que oramos, nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que hemos podido compartir el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos, Señor, la intimidad que tú tenías, Señor, con tu Padre Celestial, Señor, cuando tú estabas aquí en la tierra. Tú te hiciste hombre y como nosotros pasaste muchas pruebas, situaciones difíciles, pero tú nos enseñaste a cómo orar, Señor. Tú nos enseñaste con el ejemplo, a pasar tiempo a solas con Dios, Señor. Tú nos enseñaste que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Tú tienes la autoridad para impartir vida eterna. Tú eres la vida eterna, Señor. Que yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que no tiene la seguridad de su salvación, que hoy sea el día en que pueda abrir su corazón y pueda recibirte como tu único Señor y Salvador. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Y que podamos este año hacer las cosas diferentes, que podamos pasar tiempo con nuestra familia, que podamos en nuestro trabajo ser ejemplo a los demás, Señor. Que nos vean como unas personas diferentes, Señor. No queremos ser los mismos, Señor. Queremos ser útiles para tu reino aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a alcanzar
al perdido, alcanzar a estas almas perdidas, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, la gran comisión que tú nos has encomendado. Que no nos avergoncemos de compartir con otros las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Te damos gracias, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Úsanos para engrandecer tu reino en esta tierra, para traer más personas a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer buenas obras, para que las personas al verlas glorifiquen tu nombre, Señor, y te den gloria a ti, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Somos los pastores Mario y Pati Torres, estamos para servirte. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, aquí estamos en la bella ciudad de Rockford, en el 3525 Broadway. Será un placer para nosotros conocerte, saber de ti. Comunícate, ahí está nuestro número de teléfono. Ahí está nuestra página web, nuestra dirección en Facebook y YouTube. Y no nos resta más que desearte la bendición de parte de nuestro buen Dios. Que el Señor haga resplandecer su rostro, que el Señor te bendiga y te dé su paz. Que el Señor te acompañe donde quiera que vayas y te proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.